Entonces, dicho eso, podemos hacer una nueva equivalencia acá o reemplazar este término, flujo neto de moléculas de oxígeno. Recuerden que les dije, el flujo neto de moléculas de oxígeno es la cantidad de moléculas de oxígeno que se mueven en un determinado tiempo. Podría expresarse, por ejemplo, como milimoles de oxígeno por segundo, pero en una clase anterior yo les había hablado de algo que llamamos la captación de oxígeno. Si ustedes recuerdan, la captación de oxígeno se expresa como el volumen de oxígeno, por ejemplo mililitros de oxígeno, que están desplazándose desde los alvéolos hacia la sangre capilar, o sea, este proceso que dibujé hace un momento. Entonces, a este proceso de acá lo podemos llamar captación de oxígeno. Y si ustedes lo recuerdan, la captación de oxígeno la habíamos representado con la letra V o 2. Estas diferencias entre captación de oxígeno y consumo de oxígeno se explican en el video que lleva ese nombre, diferencia entre captación, consumo de oxígeno, eliminación y producción de dióxido de carbono. Si no lo han visto, por favor remitirse a él para entender esas diferencias. Entonces, este término flujo neto de oxígeno al final es equivalente a lo que llamamos la captación de oxígeno, que podríamos expresarlo como el volumen de oxígeno que está pasando de los alvéolos hacia la sangre capilar en un minuto. Si ustedes lo recuerdan, en el adulto de 70 kilogramos de peso en reposo, este valor es de aproximadamente, voy a escribirlo acá abajo, aproximadamente 250 mililitros por minuto. Entonces, si ponemos aquí, reemplazamos ese flujo neto, ese término flujo neto, por el término VO2, o sea, captación de oxígeno, entendemos entonces que esa captación de oxígeno depende de la capacidad de difusión pulmonar, es decir, entre mayor sea esta capacidad de difusión pulmonar del oxígeno, mayor va a ser la captación de oxígeno, y también depende de este gradiente de presiones. Entre mayor sea el gradiente de presiones de oxígeno, mayor va a ser también la captación de oxígeno, o sea, el movimiento de moléculas del alvéolo hacia la sangre capilar. Entonces, esa es, diría yo, la fórmula central de esta clase. Pero aquí ocurre algo, y es que en esta variable D sub L, o sea, en la variable que llamamos captación pulmonar, en este caso del oxígeno, yo diría que hay 4 determinantes principales que influyen en él. Solo que esos determinantes son dependientes del gas, voy a escribirlo acá, o dependientes de la barrera. Es decir, la capacidad de difusión pulmonar está determinada por algunas variables del gas, en este caso el gas sabemos que es el oxígeno, y algunas variables de la barrera. Son 2 variables del gas y 2 variables de la barrera. ¿Cuáles son las variables del gas? Las variables del gas son la solubilidad del gas y el peso molecular del gas. Y las variables que dependen de la barrera son el área de la barrera y el grosor de la barrera. Entonces vean que en la capacidad de difusión pulmonar hay 2 variables que dependen del gas, o están incluidas 2 variables que dependen del gas y 2 variables que dependen propiamente de la barrera. Bien, voy a empezar hablando de las variables que dependen del gas, que son la solubilidad y el peso molecular. En el primer caso, que es la solubilidad, podríamos entender ese concepto de solubilidad a partir de una ley, que es la ley de Henry, que fue enunciada, por William Henry en el siglo XIX, un químico inglés, y
para entender cómo el peso molecular influye en la capacidad de difusión pulmonar y al final en el movimiento neto de moléculas de oxígeno, podemos hablar de otra ley que es la ley de Graham, que fue enunciada por Thomas Graham, también en el siglo XIX, 1829. Entonces esas dos leyes nos permiten entender cómo la solubilidad y el peso molecular influyen en la capacidad de difusión pulmonar. Entonces entendemos lo siguiente. La solubilidad hace referencia a, o es una medida de la capacidad de una sustancia de disolverse en un medio. En este caso, esa sustancia es el oxígeno y el medio sabemos que es esta sangre que está dentro del capilar. Entonces lo que establece la ley de Henry, nuevamente estamos adaptando esa ley a lo que está ocurriendo en la barrera alvéolo capilar. Entonces la ley de Henry establecería lo siguiente. La concentración de oxígeno disuelto aquí en la sangre capilar es el producto de algo que llamamos el coeficiente de solubilidad. Voy a escribirlo aquí como solubilidad por espacio. Entonces la cantidad de oxígeno disuelto, la concentración de oxígeno disuelto es el producto de la solubilidad de ese gas por la presión parcial del oxígeno. Bueno, aquí sabemos que es solubilidad del oxígeno y la presión parcial del oxígeno. Entonces, si vemos esta fórmula, entendemos que entre mayor sea la solubilidad del oxígeno, se podría encontrar una mayor cantidad de moléculas de oxígeno disueltas en este medio. Ahora, esta presión parcial de oxígeno que aparece acá, esa PO2, esta de aquí, sabemos que es la presión de oxígeno que encontramos aquí, en el alvéolo. Es decir, en este caso, del capilar pulmonar, podemos utilizar, si estamos a nivel del mar, un valor de 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Porque sabemos que aquí la presión alveolar de oxígeno a nivel del mar es aproximadamente, si se ventila gas atmosférico, es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la solubilidad del oxígeno? Este valor se denomina también el coeficiente de solubilidad, porque es variable de una sustancia a otra, en este caso de un gas a otro, porque depende de las propiedades químicas de ese gas, y también depende del medio en el que se está disolviendo el gas, eso varía la solubilidad, e inclusive también depende de la temperatura. Entonces se ha encontrado que para este gas que nos interesa, que es el oxígeno, ya sabemos que tenemos una situación particular, que es un gas específico del oxígeno, un medio que es la sangre, se está disolviendo, por ejemplo, acá en el plasma. Sabemos que el plasma en su mayoría es agua, entonces sabemos que es oxígeno disolviéndose en plasma, que en su mayoría es agua, y se está disolviendo a temperatura corporal, que sabemos es aproximadamente 37 grados Celsius. Entonces el coeficiente de solubilidad del oxígeno va a tener un valor fijo para esa condición particular, es decir, ese gas, oxígeno, ese medio, el plasma sanguíneo, y esa temperatura, 37 grados Celsius. Y podría expresarse, o puede tener un número diferente dependiendo de las unidades en las cuales se exprese. Entonces podríamos decir lo siguiente: si lo expresamos en estas unidades, que son milimolar, o sea, milimoles de oxígeno por litro por milímetro de mercurio de presión parcial, entonces el coeficiente de solubilidad del oxígeno va a ser 0,0013 milimolar por milímetro de mercurio. Eso quiere decir que por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno se pueden disolver 0,0013 milimoles de oxígeno por el litro de esta solución que hay aquí, que sería el plasma sanguíneo. Entonces, si hacemos
el ejercicio acá para saber cuánto oxígeno se podría disolver. Tomamos 100 milímetros de mercurio y lo multiplicamos por este coeficiente de solubilidad, que es 0,003. Y encontramos que habrá 0,13. Entonces, si aplicamos este coeficiente de solubilidad, podemos concluir que la concentración de oxígeno disuelto va a ser de 0,13 milimolar en esta sangre de acá, que está dentro del capilar. ¿Listo? Al menos cuando la sangre ha salido del capilar, el momento en el cual se han igualado las presiones, ¿cierto? Porque sabemos, como lo dibujé al comienzo, que al inicio del capilar la presión de oxígeno acá no es 100, sino es 40 milímetros de mercurio, que es la presión de oxígeno en sangre venosa. Por lo tanto, ahí ya no multiplicaríamos por 100, sino por 40 y nos dará una menor cantidad de oxígeno disuelto. Esa sería la primera opción, utilizar ese coeficiente de solubilidad. El otro, que es el que vamos a utilizar para el cálculo de contenido arterial de oxígeno, que explicaré en otra clase, sería este es el otro coeficiente de solubilidad, 0,003, pero entonces aquí lo estamos expresando en unidades diferentes. Son mililitros de oxígeno que se pueden disolver en un decilitro de sangre, entonces son mililitros de oxígeno en un decilitro de sangre, y por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno, por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces lo que tenemos en este caso es una unidad diferente, o sea, ya no es milimolar, sino ahora es mililitros de oxígeno por decilitro de sangre y también por cada milímetro de mercurio de presión parcial. Listo, si hacemos el ejercicio acá, voy a borrar este coeficiente que era el anterior, encontramos que ahora tomamos los mismos 100 milímetros de mercurio y los multiplicamos por el nuevo coeficiente de solubilidad, que es 0,003, y encontraríamos que se pueden disolver 0,3 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Entonces vean que aquí las unidades son diferentes porque ya no son milimoles de oxígeno por litro, sino ahora mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Entonces recuerden esos coeficientes de solubilidad, especialmente este último, porque repito, se usará más adelante para calcular el contenido arterial de oxígeno. Entonces, en términos generales, para resumir el concepto de solubilidad, encontramos que hay un coeficiente de solubilidad que es específico para el gas que tenemos, en este caso oxígeno, y en esa condición particular disolviéndose en la sangre a la temperatura corporal. Y entre mayor sea el coeficiente de solubilidad de un gas, o sea, entre más soluble sea el gas en un medio, mayor puede ser el flujo neto de moléculas de ese gas, porque se entiende que entre mayor sea la solubilidad de un gas en un medio, pueden disolverse más moléculas de ese gas en el medio, en este caso en la sangre, sin aumentar mucho la presión parcial del gas en ese medio. Claro, si se pueden disolver más moléculas de oxígeno, por ejemplo, en el medio, sin aumentar mucho la presión, eso va a mantener aquí una presión baja o una presión que aumenta muy despacio, y eso va a facilitar que el oxígeno se siga moviendo. Es decir, entre más soluble sea un gas en un medio, mayor puede ser el flujo de moléculas de ese gas hacia ese medio. ¿Listo? Entonces para el oxígeno tenemos esa condición particular. Bueno, si hacemos una rápida comparación, encontraremos lo siguiente. Para el CO2, no estamos hablando en este momento de CO2, pero voy a hacer una rápida comparación del oxígeno con el CO2. El coeficiente de solubilidad del CO2 es de aproximadamente 0,03 milimolar por milímetro de mercurio. Es decir, por cada milímetro de mercurio de presión parcial de CO2 se pueden disolver 0,03 milimoles de CO2 por cada litro de sangre. Listo. Si hacemos una rápida división, que es tomar este coeficiente de solubilidad del CO2, que es 0,03, y dividirlo por el del oxígeno expresado en estas mismas unidades, que recuerden era 0,003.
0,013. Entonces eso nos va a dar un valor de 23. O sea, este coeficiente del CO2 dividido por el coeficiente de solubilidad del oxígeno nos da un valor de 23. ¿Qué quiere decir eso? Que el dióxido de carbono es cerca de 23 veces más soluble en la sangre que el oxígeno. Entonces el CO2 es más soluble en la sangre que el oxígeno. Si interpretamos eso a partir de la ley de Henry, encontraremos entonces que para una misma presión parcial, es decir, supongamos que el oxígeno y el CO2 tienen la misma presión parcial en el medio, habrá una mayor cantidad de moléculas de CO2 disueltas respecto a las de oxígeno. Y la razón es que el CO2 es más soluble que el oxígeno en este medio particular, o sea, la sangre a temperatura corporal. Bien, listo. Y la otra variable del gas es el peso molecular. Entonces tenemos el peso molecular. Lo que establece la ley de Graham es que hay una relación inversa entre el flujo neto de moléculas de una sustancia, en este caso de oxígeno, o de un gas, digamos, para ser más específicos, en este caso oxígeno, y la raíz cuadrada del peso molecular. Eso lo establece la ley de Graham. Es decir, hay una relación inversa entre el flujo de un gas y la raíz cuadrada de su peso molecular. Entonces, si empezamos a construir lo que es D sub L, la capacidad de difusión, claro, podemos adaptar al oxígeno de una vez, ¿no? Entonces diríamos lo siguiente: D sub L, que es la capacidad de difusión del oxígeno, depende, como les mostré hace un momento en el diagrama, de dos variables del gas y dos variables de la barrera. Voy a escribir en color azul las variables que dependen del gas. Entonces vean que lo que queda aquí arriba, en el numerador de esta fórmula, se relaciona directamente con la capacidad de difusión, y lo que queda aquí abajo en el denominador se relaciona de manera inversa. Entonces la primera variable que quedará acá, es la solubilidad del gas. Es decir, a mayor solubilidad, mayor capacidad de difusión pulmonar. En este caso sabemos que es la solubilidad del oxígeno, porque estamos hablando de capacidad de difusión pulmonar del oxígeno. Y la otra variable que mencioné que se relaciona con la ley de Graham es el peso molecular, o específicamente la raíz cuadrada del peso molecular. En este caso sería el del oxígeno. Es decir, hay una relación directa entre solubilidad de un gas y su capacidad de difusión en los pulmones, y una relación inversa entre la raíz cuadrada del peso molecular y la capacidad de difusión pulmonar. O puesto en otros términos, entre más soluble sea un gas, más fácilmente se moverá del alvéolo hacia la sangre capilar, pero entre más pese el gas, entre más peso molecular tenga ese gas, más difícil será su movimiento a través de la barrera alvéolo capilar, o sea, del alvéolo hacia la sangre capilar. Entonces estos dos en azul son las variables que dependen del gas, y voy a poner en rojo las variables que dependen de la barrera, que son, una ya la mencioné, bueno, las dos ya las mencioné. Una es el grosor de la barrera, y otra es el área total de la barrera. La que se relaciona de manera directa con la capacidad de difusión es el área. Claro, se entiende que entre más superficie haya para que el gas se pueda mover, pues más fácilmente lo hará. Y la que se relaciona de manera inversa es el grosor. Claro, entre más gruesa sea esta barrera, más difícil le resulta al gas moverse del alvéolo hacia el capilar. Entonces por eso el área está en el numerador, el grosor en el denominador. Entre más área, mayor capacidad de difusión, y entre más grosor, menor capacidad de difusión. Entonces vean que son dos variables de la barrera, dos variables del gas, y a su vez una variable de la barrera y una variable del gas se relacionan de manera directa con la capacidad de difusión, y una variable de la barrera y una variable del gas se relacionan de manera inversa. A veces se utiliza aquí una constante K que hace referencia a la interacción de las moléculas de gas con
la barrera de difusión, pero yo diría que las variables claves, que son claves y muchas veces son de interés clínico porque se pueden alterar en algunas enfermedades, son las que están aquí en el paréntesis. Las que están en azul sabemos que son específicas para el gas del que estamos hablando, oxígeno, que es la solubilidad del oxígeno, que ya mencioné cuál es en esta condición, y el peso molecular del oxígeno. En este caso sabemos que el peso del O2 del oxígeno molecular es de 32 gramos mol. Las variables que podrían variar o que podrían modificarse durante la ventilación, digamos de manera fisiológica o inclusive en algunas enfermedades, son estas dos: el área de la barrera y el grosor de la misma. Entonces tengan en cuenta que podríamos reemplazar todo esto que está acá en esta zona de abajo. Vean que todo esto es la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno. Por lo tanto, todo esto que escribí aquí abajo podría reemplazarse en la fórmula por D sub L-O2, o sea, la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno. Entonces, claro, si yo tomo todas estas variables y las coloco acá, pues la fórmula se va a extender. Claro, va a parecer muy extensa, pero vean que al final todas estas variables me están representando o me están hablando de la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno. Ahora, lo interesante acá es que sabemos que al final el VO2, supongamos que es o la VO2 más bien, porque es la captación pulmonar de oxígeno, sabemos que es aproximadamente 250 mililitros por minuto en un adulto sano en reposo. Ese valor de 250 mililitros por minuto es la suma de lo que está ocurriendo en todos los ciclos ventilatorios. Imaginemos esto: 250 mililitros de oxígeno pasan de los alvéolos hacia la sangre capilar cada minuto. Pero cada minuto una persona ventila varias veces. Supongamos que es un adulto que está ventilando en reposo. Imaginemos que está ventilando 12 veces cada minuto. Entonces esos 250 mililitros minuto de captación de oxígeno es la suma de lo que está ocurriendo en esas 12 ventilaciones por minuto o 12 respiraciones por minuto, y además es la suma de lo que está ocurriendo en todos los alvéolos a lo largo de toda la barrera alvéolo capilar. Es decir, esta captación pulmonar de oxígeno es la suma espacial y temporal de lo que está ocurriendo en todos los pulmones, o sea, espacial, lo que ocurre en todos los alvéolos; temporal, lo que ocurre en todos los ciclos ventilatorios durante un tiempo específico, por ejemplo, un minuto. Entonces, al final, sabemos que el proceso es complejo porque es la suma de lo que está ocurriendo en todos los ciclos ventilatorios y en todas las zonas alveolares. Y sabemos que, por ejemplo, las áreas de los alvéolos, el grosor de la barrera alvéolo capilar, pueden variar inclusive durante el ciclo ventilatorio. Es decir, esta área y este grosor no son constantes durante el ciclo ventilatorio, sino que, por ejemplo, cuando inspiramos, imaginen que estamos en capacidad residual funcional y estamos empezando a inspirar. Inspiramos y durante la inspiración hemos finalizado la inspiración, y en ese momento en que hemos finalizado la inspiración, como los alvéolos se han expandido, ha aumentado un poco el área y ha disminuido el grosor de la barrera. Es decir, que al final de una inspiración en reposo, teóricamente hay más área y un poco menos de grosor de la barrera. Por lo tanto, habría mayor difusión de oxígeno. Y cuando expiramos y el pulmón se va otra vez hacia capacidad residual funcional, disminuye un poco el área y aumenta un poco el grosor. Es decir, la difusión del oxígeno disminuye un poco. Entonces vean que el proceso es complejo porque cambia incluso durante un solo ciclo ventilatorio, dependiendo si estamos inspirando o expirando. Y lo otro que ocurre es que esta variable de acá, que es la presión alveolar de oxígeno, no tiene un valor constante. Yo les había mostrado en otro video, en el video de cascada de presiones del oxígeno, que a nivel del mar, por ejemplo, el cálculo nos da que la presión alveolar de oxígeno es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces, si uno asume eso, si uno puede pensar que, imaginen que aquí tengo un gráfico en el que está la presión alveolar de oxígeno y aquí tengo el valor de 100. Uno podría pensar que la presión alveolar de oxígeno, si en el cálculo me da 100, pues yo asumo que siempre va a ser 100.
Pero en realidad lo que ocurre es que la presión alveolar de oxígeno, si es a nivel del mar, sí va a estar en torno a los 100 milímetros de mercurio, pero va a tener más o menos este comportamiento. Y es que cuando inspiramos va a aumentar un poco por encima de 100, cuando expiramos puede disminuir un poco por debajo de 100, es decir, ser un poco menor a 100. Otra vez inspiramos, aumenta por encima de 100, expiramos y disminuye por debajo de 100. Es decir, que inclusive una de las otras variables que está aquí dentro del flujo neto de moléculas de oxígeno o captación pulmonar de oxígeno, que es el gradiente de presiones, no es siempre el mismo, sino que la presión alveolar de oxígeno aumenta en inspiración un poco y disminuye en expiración. Y a su vez nos dimos cuenta que la presión capilar de oxígeno no es la misma a lo largo de todo el capilar, sino que la presión capilar de oxígeno es baja al inicio del capilar y va aumentando en la medida que el oxígeno va ingresando al capilar, de tal forma que al final del capilar sean igualados. Entonces, la conclusión final es que esta fórmula que he mostrado intenta evidenciar desde un punto de vista teórico las variables que influyen en el flujo neto de moléculas de oxígeno, pero el proceso es complejo porque varios de los determinantes o de las variables que están en esta fórmula varían no solo en situaciones patológicas, sino inclusive en situaciones normales. Fisiológicamente, como les acabo de mencionar, varía el área de la barrera, el grosor e inclusive la presión alveolar de oxígeno cuando inspiramos y expiramos. Y eso hace entonces que el proceso varíe inclusive de un ciclo, dentro de un mismo ciclo ventilatorio, es decir, dependiendo si estamos inspirando o expirando. Pero al final la fórmula nos permite entender cuáles son las principales variables que modulan o participan en ese proceso de difusión del oxígeno. Bien, esta ha sido entonces la clase de la difusión de oxígeno en la barrera alveolo-capilar. Para gran parte de los conceptos que he mostrado en esta clase me he basado en este libro de fisiología, que es la fisiología médica de Walter Boron y Emile Boulpep. Muchas gracias por haber asistido a la clase. Nos vemos en una próxima ocasión.